Arnaldo Bocco es economista, hombre del Centro de Estudios Programáticos del FREPASO, que dicho sea de paso está programando el apagón para el próximo 12 de septiembre, y es uno de los economistas que más de cerca ha seguido el tema de cuánto sale que seamos corruptos. ¿Se puede medir? Bueno, creo que para graficarlo en términos muy simples, sale 2 meses de recaudación, lo que es una barbaridad, porque equivale ¿2 meses de recaudación de qué? Y por lo menos del IVA, digamos, ¿no es cierto? Que es casi el 40 y tantos % de los ingresos totales del Estado. ¿Y eso cómo se calcula? Y eso se calcula midiendo, digamos, la mayoría de los componentes del gasto público integrado, el gasto público nacional, municipal, provincial, y digamos, los distintos tramos en los cuales el Estado utiliza los recursos en forma no transparente. Hay un estudio incluso que hizo hacer Cavallo, la Secretaría de Hacienda, para determinar todo este proceso de irregularidades que, bueno, por algún motivo no avanzó más allá de donde llegó, digamos, pero es evidentemente una cifra muy importante, porque se suman los gastos reservados, los salarios en negro, la famosa cadena de la felicidad, que es todo el sostenimiento... La cadena de la felicidad. La cadena de la felicidad, es el sostenimiento de exfuncionarios que siguen cobrando en negro lo mismo que antes percibían con Movicon, secretaria, chofer, auto, etcétera. Digamos, todo eso está manejado por la hacienda pública, salen de los fondos reservados, salen de los recursos que pagan los contribuyentes. Sumado a eso hay una ineficiencia en la determinación de los precios que paga por los productos que compra o por los servicios que paga el sector público nacional, y en muchos casos se duplica, hasta se triplica el valor de mercado de un bien, no siempre por corrupción, muchas veces por ineficiencia, por la falta de modernización estatal. Entonces, ¿el Estado qué hace? Si va a comprar una máquina de fax que en el mercado vale $500, ahora, sí. De pronto, o una resma de papel que vale 5 o 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado paga más compromiso de pago, así como no tiene compromiso frente a la sociedad. ¿De qué cifra estás hablando? ¿De 8.000 millones de dólares? Y yo diría que entre 8.000 millones de dólares en la Argentina, en los años más polenta, más prósperos, tuvimos... Eso es lo que se fue por corrupción. Que hoy podrían ser aproximadamente, siendo muy modestos, el 6% del gasto total, el 7% del gasto total, que es una cifra muy importante. Yo preparé una placa con algunos de los conceptos que vos mismo, que me gustaría que veamos. Esta cifra, cómo se compone, es decir, de dónde sale la Argentina corrupta, cómo se calcula que debe dar meses de recaudación del IVA en procesos de corrupción. Podemos ver, por favor. Se gastan por año en fondos reservados entre 300 y 400 millones de dólares. Fondos reservados, nadie sabe en qué se aplican. En 1994, cuando fue despedida Matilde Menéndez, PAMI, recién veíamos archivos sobre el tema, gastaba 1.500 millones de dólares con retornos, coimas, de hasta el 30%. Hoy esa cifra, lo que gasta el PAMI, trepó a 2.400 millones de dólares y los retornos, ¿disminuyeron o no disminuyeron? No disminuyeron. La Secretaría de Hacienda administra la ejecución del presupuesto con 600 cuentas simultáneas, o sea que es prácticamente imposible cualquier auditoría de gestión. Y aquí algo de lo que Arnaldo mencionaba recién. Las compras del Estado no tienen sistemas de precios testigo. Por caso un fax que cuesta entre 400 y 500 pesos, el Estado lo paga 1.000 pesos. Es naturalmente el modo en que se ocultan los retornos o las coimas, aunque como también decía Arnaldo, no necesariamente. Ahora, simultáneamente a esto, yo siento que estamos frente, aunque parezca paradójico, cuentas chicas. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con todos los procesos de privatizaciones y esas mega coimas o sobreprecios, como en el caso IBM Banco Nación? Yo tenía aquí un dato que me llegó esta semana, ¿no? Una empresa canadiense, el caso IBM DGI, no IBM Banco Nación, IBM DGI. Una empresa canadiense oferta 170 millones de dólares para informatizar la DGI. IBM que oferta 425 millones. Son 300 y pico. Por eso digo, esto que veíamos hasta acá no eran las cuentas chicas, porque son mega coima. Hay países donde pase este nivel de coima. El AFER... Te digo esto tanto como en la cuenta chica también, ¿no?
Digo, hay países donde un tipo que gana $5.000, que es un diputado, se hace una casa de 700.000. Bueno, no, digamos, hay países, para no faltar el respeto, digamos, con Bueno, está bien. un grado, digamos, muy distante del lugar que ocupa la Argentina en el mundo, que no está ni entre los primeros 25 ni está entre los últimos 25, está en el pelotón del medio. Ningún país semejante al nuestro atraviesa por una situación de permanencia, de tanta irregularidad en el ejercicio del gasto público, que además, después hay que, si me permitís, también comentar un poquito cómo se financia eso, ¿no es cierto? Dale. Yo creo que no hay ningún país serio que transite por periodos de tanta complejidad institucional y que ningún funcionario vaya preso. O sea, acá hay un hecho más que significativo, porque es evidente que aquí se han hecho procesamientos de distintos tipos sobre un conjunto. Tenemos desde senadores, pasando por gobernadores, exgobernadores, diputados, en fin, provinciales, todo tipo de funcionarios que han ingresado, pero son unos cuantos, y estos mismos procesos han avanzado muy poco. Es más, anoche mismo hemos tratado de ver un debate sobre si una funcionaria Adelina Viola estaba o no procesada. En realidad hay un foco muy oscuro que tapa todo esto, un manto negro genera sobre la sociedad, y simultáneamente hemos pasado de privatizar a mayor endeudamiento estatal, y ese endeudamiento que se convierte en nueva deuda externa no solo inhibe la posibilidad de salir del ciclo de crisis y de crisis que la Argentina viene atravesando desde el 93 y 94 para aquí, sino que es financiado con deuda externa. Y ese financiamiento, la deuda externa, en realidad es ya hoy para financiar gasto corriente, ni siquiera para financiar nuevas inversiones o desarrollo de infraestructura, etcétera. Así que la situación es tremendamente grave. En un país, llamémosle de los 40 más importantes del mundo, cuando algún funcionario acomete en un tipo de, digamos, de falta de transparencia de este tipo, yo creo que se produce una crisis institucional de magnitudes, porque es procesado, es solicitada su renuncia, se le genera todo un halo, digamos, muy oscuro sobre su figura, y no tiene posibilidad de vida futura, política, institucional, de ninguna especie, pública, social. Es rechazado por la sociedad. Entonces yo creo que este es un punto de la Argentina que tarde o temprano, a mi juicio, la corrupción va a ser a la Argentina moderna lo que los derechos humanos fueron a los años 80. Cada vez que se habla de la corrupción, surge así como está el marido argentino promedio, el pensamiento argentino promedio. Esta cosa de que somos muy propensos al aceptar esto de lo cual estamos hablando, en tanto roben pero hagan. ¿Eso sigue vigente? Yo creo que cada vez menos. Me podés responder que no es una pregunta para que contestes vos como economista, sino de pronto un sociólogo. Sí. Pero sos un tipo, digamos, los fenómenos de corrupción en el mundo que ha seguido de cerca, e inevitablemente en algún punto esto contacta con lo sociológico y no solo con lo económico. Sí, dos comentarios o tres. El primero está referido a... yo creo que hay otro elemento que viene desmontando la base social que hoy apoya al modelo Menem, Cavallo, Roque Fernández, etcétera, ¿no es cierto? Uno es el hecho de que esto impacta muchos sectores medios, medio bajos, medio altos, incluso en sectores internacionales. Cada día se observa con mucho más cuidado. El propio Tanzi, que es el economista del Fondo Monetario, escribió Vito Tanzi, un trabajo muy interesante del año 95, que es sobre el fenómeno de la corrupción en Argentina y Venezuela. Y él dice que un exagerado proceso de corrupción, después de haber sido privatizadas las empresas públicas, es tan elevado, dice, que atenta contra la economía de mercado. Es decir, que el propio fondo ya está a cubierta de que en ciertos países los procesos de irregularidad están excedidos de los límites permitidos para una economía subdesarrollada, una sociedad. Son tan corruptos que dejan de convenirles en cosa sumamente interesante que el propio fondo esté planteando esto en el año 95. El segundo tema es que el fondo se da cuenta de que sostener un proceso de hipercorrupción, como ya se ha convertido mantenido en el tiempo, es un proceso que tiene que ser pagado de alguna forma. Hoy es pagado con endeudamiento, pero el debate al cual está sometido este enfoque de política fiscal, que termina siendo un mamarracho, porque por un lado siempre se trata de estrujar en los sectores donde prácticamente se han convertido en piedras, que son los sectores de impuestos al consumo. Si 2 meses de impuestos al consumo, digamos,
¿qué imagen puede tener la sociedad si un asalariado, que es el que más paga impuestos al consumo, porque consume el 100% de lo que percibe como salario, como ingreso, como remuneración, observa que se bajan los impuestos a la importación de alfombras persas o a la importación de diamantes o a las importaciones altísimamente varios? Entonces creo que esto, digamos, evidentemente el giro que pone la política de ingresos públicos ahora es seguir apretando en los sectores de la producción, en los sectores de consumo, para poder sostener un modelo que hace aguas. Por eso nosotros hemos sido siempre muy enfáticos sobre el tema de que es imprescindible combatir este sistema de gasto público en la Argentina, porque la mejora de la calidad institucional traería aparejado un crecimiento relativo de los ingresos, sin necesidad de tener mayor presión fiscal. Es decir, y esto permitiría hacer otro tipo de política pública. Ahora, claro, hoy la Argentina discute cómo va a bajar el gasto educativo, cómo va a bajar el conjunto del gasto en ciencia y técnica, o el gasto total, cuando termina siendo recesivo. Ahora, esta situación es grave por esos problemas. Cumplí el objetivo de la nota, ¿no? Que se entendiera que aparte de lo ético tiene que ver con cuánto nos cuesta como país. Gracias, Arnaldo. Se podrían hacer otras comparaciones, ¿no? Si uno habla, por ejemplo, de 7.000 millones de dólares, está hablando más o menos de lo que serían 10 Yacyretá al costo de lo que van a vender. O algunas como las que sacó Bocco, 2 meses de recaudación del IVA es lo que pierde la Argentina por ser corrupta.